Muy buenas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de experiencia filosófica? ¿Decimos lo mismo cuando hablamos de filosofía que cuando hablamos de experiencia filosófica? Es lo que trataremos de responder en este vídeo. La expresión experiencia filosófica no tiene un significado único o unívoco. Su interpretación depende de la perspectiva filosófica desde la que se analice. Nosotros nos aproximaremos a esta expresión desde el materialismo filosófico. Comenzaremos examinando la idea de experiencia, luego la idea de filosofía para finalmente abordar la noción de experiencia filosófica. Idea de experiencia. La idea de experiencia implica al menos tres elementos fundamentales. En primer lugar, la experiencia es siempre la experiencia de alguien. Este sujeto puede ser un individuo, un grupo, una escuela, una generación, un pueblo o incluso una civilización o conjunto de civilizaciones, como la tradición occidental, la tradición oriental, la tradición islámica, india, etc. En segundo lugar, la experiencia es siempre experiencia respecto a algún contenido o materia determinado. Dicho contenido es lo que da unidad a la experiencia, aunque esta unidad pueda ser dialéctica o incluso conflictiva. Esto permite diferenciar la experiencia filosófica de otras experiencias, como la artística, la religiosa, la científica, etc. Por último, tener experiencia en algo depende tanto del sujeto que experimenta como del objeto de la experiencia. Experimentar puede entenderse de manera subjetiva e íntima o de un modo más objetivo. Desde una perspectiva psicológica, experimentar algo implica categorizarlo, memorizarlo, procesar la información derivada de esa materia, como lo describió, por ejemplo, Piaget en términos de asimilación y acomodación. Sin embargo, aquí nos interesa sobre todo destacar la experiencia en sentido objetivo, en sentido noemático, como un conjunto de herramientas conceptuales objetivas, filosóficas, que se dan dentro de una determinada escuela, concepción, etc., y que permiten analizar y evaluar un determinado campo de conocimiento o praxis. Veamos ahora la idea de filosofía. La idea de filosofía, como la idea de experiencia, no es única o unívoca. Se puede hablar de filosofía en sentido mundano y en sentido académico, así como de filosofía en sentido exento y filosofía en sentido inmerso. La filosofía en sentido mundano, en cuanto a la distinción entre filosofía en sentido mundano y académico, podemos decir que Kant diferenció efectivamente entre filosofía mundana o cósmica y filosofía académica o escolástica. Desde el materialismo filosófico se reinterpreta esta distinción. La filosofía mundana es la que se desarrolla fuera del ámbito académico, siendo la filosofía implícita en discursos políticos, científicos, ideológicos, etc. Suele estar organizada según criterios ideológicos o tradiciones dogmáticas. Por otro lado, la filosofía académica es una disciplina crítica y abstracta, que aunque busca independencia de los condicionamientos mundanos, no es un saber autosuficiente, se nutre de los saberes mundanos, el saber tecnológico, el saber religioso, artístico, científico, etc., y lo somete a una evaluación crítica y sistemática. En este sentido, la filosofía académica es un saber de segundo grado que presupone el conocimiento de otros saberes y, sobre todo, presupone el conocimiento firme de las ciencias. Veamos ahora la distinción entre filosofía en sentido exento y en sentido inmerso. La filosofía puede desarrollarse de manera exenta o inmersa respecto de los contenidos del presente. La filosofía exenta no debe confundirse con la fuga saeculi de Plotino, sino que puede entenderse como una forma de sabiduría que busca enjuiciar el presente desde una suerte de ideas históricas que ya han estado dadas, una suerte de ideas eternas que permanecen invariables y trata de analizar o interpretar los contenidos del presente desde esas supuestas ideas exentas respecto del presente o separadas respecto del presente, que ya estarían dadas, que ya estarían terminadas. Por otro lado, la filosofía inmersa considera el presente como su campo propio de análisis. En su versión crítica y sistemática busca explorar y evaluar las ideas a la luz
de los saberes contemporáneos. En lugar de reconciliarse con el presente o condenarlo, la filosofía crítica lo somete a un análisis racional para evaluar su coherencia y viabilidad, para evaluar y analizar sus analogías, sus inconmensurabilidades, fracturas, sus contradicciones, etc. Y siempre basándose en el criterio firme de las ciencias, como hemos dicho más arriba. Veamos ahora la idea de experiencia filosófica. Aplicando las distinciones anteriores, podemos analizar ya con un mínimo de rigor la idea de experiencia filosófica. Como hemos dicho, la experiencia filosófica siempre se refiere a un contenido o materia específico. Dependiendo de la materia de dicha experiencia, podemos distinguir varios niveles cuando hablamos de experiencia filosófica. La experiencia filosófica puede entenderse como el aparato conceptual que nos ofrece, que nos aporta cada sistema filosófico, cada concepción filosófica, cada sistema filosófico. También puede referirse a la experiencia que nos aportan las diferentes tradiciones filosóficas, como el materialismo, el idealismo, el realismo, etc. Otra fuente de experiencia filosófica, o otra materia de experiencia filosófica, son las controversias históricas en torno a algún problema filosófico, como por ejemplo la disputa de los universales en la Edad Media. Asimismo, la experiencia filosófica incluye la herencia y, por lo tanto, fuente de experiencia de las grandes tradiciones históricas, como la occidental, la oriental, la islámica, la filosofía india, etc. Aunque diversas y heterogéneas, estas tradiciones han dialogado y confrontado alrededor de conceptos comunes. La experiencia filosófica, asimismo, puede beneficiar, como hemos dicho, o puede ser experiencia tanto de individuos como de colectivos. Un estudiante, por ejemplo, que reflexiona sobre la filosofía de Nietzsche y que desarrolla una experiencia personal respecto de la filosofía de Nietzsche y el modo como este individuo, este estudiante, puede aplicar su filosofía en su día a día. Pero también la experiencia filosófica puede ser colectiva. Por ejemplo, la experiencia de grupos o escuelas filosóficas, como la Academia de Platón, que comparten y debaten una serie de ideas. Pero la experiencia filosófica también puede ser de generaciones y sociedades que también pueden verse influenciadas por corrientes filosóficas, como el impacto de la Ilustración, por ejemplo, en la democracia moderna, o, por ejemplo, también el confucianismo en la cultura china. Además, la experiencia filosófica puede ser directa o indirecta. La directa, se adquiere mediante la lectura, reflexión sobre textos filosóficos ya consolidados, mientras que la segunda, la experiencia indirecta filosófica, se da a través de otros campos, como la educación o la religión, que pueden transmitir ideas filosóficas de forma implícita. Por último, la experiencia filosófica puede darse en el marco de filosofías mundanas o académicas, exentas o inmersas, según la posición desde la cual se analice. La manera en que se configure nuestra experiencia respecto de estos tipos de filosofía dependerá del contexto en el que se produzca y del propósito que se persiga.